Hello guys, how are you today? I hope everything is all right, okay? Please let me know if everything is all right, okay? Can you hear me? Everything is all right? Right. Okay guys, how are you today guys? Can you hear me? Please let me know if everything is all right so we can start today's class. Today's class is about how to pronounce regular verbs in English so you can improve your listening and your speaking, okay? So it's gonna be a very interesting class. All right, so okay, please let me know if can you hear me? All right, very good. Arminda, thank you so much. Okay, thank you so much. I'm great. I'm great. Thank you for all your comments. Thank you so much, guys. Thank you, and thank you for jumping in. Okay. Yeah, Mirta. Yeah, pronunciation is very hard. It's very difficult. I know because yeah, it's English. Okay. Just I think that okay. Okay, guys. Yeah, yeah. But today we're gonna learn some tips, some strategies that you can use so you can improve your speaking, guys. Okay, so don't worry. Let's just get started. I'm going to share this. Okay, guys. So let's just get started, guys. Remember, if you have any question, if you have any comment, please let me know, and I'll be reading your comments and your questions. All right. So very good. There we are. Okay, so I'm just reading your comments, I'm reading your questions, and let's just get started. Today's class is about how to pronounce the ed ending of regular verbs, right? Okay, so remember last class we were talking about this. We were talking about how to pronounce ed ending in regular verbs. I told you that this ed ending, I'm sorry, this is the ending. You can pronounce it three different ways. The first one is T. If the verb in present, if the verb in infinitive form, if the last sound is a unvoiced sound, that means that the ed you're going to pronounce it like T. All right, remember that. And you can see that by using your fingers, so you can see a voice and unvoiced sound. Okay, then I told you that the second pronunciation of ed is D. All right, okay, and you're going to pronounce D for the verbs if the last sound of the verb in infinitive is voiced, that means that you have to pronounce ed like D. Okay, D. And I also told you that the third rule, the third pronunciation of ed is for the verbs, okay, which the last sound is the letter, I mean the sound D or the sound T, okay? And remember I told you about this, these were the examples, okay? Example, uh,
Okay, I told you, for example, this group, okay, the first group, this one, this first group, okay, you need to pay attention, guys. You need to pay attention to the last sound of the verb in infinitive. Example, the verb wash, the last sound is sh. That's the last sound, okay, in present or in infinitive, okay? Sh, sh, s, ch. Those are the three sounds of these examples, okay? So pay attention. All these sounds are unvoiced, okay? Remember, unvoiced. Recuerden que unvoiced significa, o sonidos sordos, significa que ponemos nuestros dedos aquí a la altura de la manzana de Adán, los pronunciamos y van a ver que no vibran nuestras cuerdas vocales, ok, no hay una vibración. Por eso es que se dicen que son sordos, o en inglés, unvoiced, ok, unvoiced. Bueno, cuando tengas un verbo en infinitivo que termine en un sonido sordo, el ED lo vas a pronunciar como una T, lo que les comenté la clase pasada. All right, remember that? Okay, so the first verb, you're going to pronounce it in past, you're going to pronounce it washed, washed, washed. The second verb is the same thing, okay? Missed, missed, missed. And the third verb, washed, washed, washed. Okay, so I'm pronouncing, yeah, in this group, I'm pronouncing the ED, T, like T, all right? That's the first sound of ED. And then the second sound is D, okay, D. Example, clean. Once again, pay attention to the last sound of the verb in infinitive or in present, okay? Pay attention to the last sound, which is an N, okay? The N sound. And if you pronounce the N sound, vibration, you have vibration. Si pronuncias la N, que es el último sonido de este verbo, vas a ver, o sea, si la pronuncias, vas a sentir que hay una vibración en tus cuerdas, que vibran, ¿correcto? Eso significa que es un sonido sonoro, o en inglés se dice voiced sound, ¿ok? Es un sonido sonoro. Cuando tengas verbos que terminen en un sonido sonoro, el ED lo vas a pronunciar como una D. Una D, ¿ok? D. Listen. Cleaned, cleaned, traveled, traveled, named, named, okay? So just remember that, okay? And then the last sound of ED is if the verb in infinitive ends in a D, okay? Or a T sound, you see? So the ED, you're going to pronounce it if, okay? Listen, needed, needed, ended, 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 visited, visited, painted, painted, all right? So these are the three rules that we were talking about this last class, but today we're gonna add more information, okay? So if you have any question, go ahead and let me know so you can have an answer. All right, so no questions. Okay. Ok, para los que son nuevos, lo que les estoy explicando aquí es lo siguiente. Los verbos regulares en inglés para el pasado simple y pasado participio, solo les agregamos ed al final, ¿ok? Y ya están en pasado.
Ejemplo, aquí todos estos son verbos que están en pasado porque les estoy agregando ed, ¿correcto? Bueno, eh, ¿cómo vamos a pronunciar ese ed? No se pronuncia ed, o sea, nunca vayan a pronunciar, o por ejemplo, vayan a decir cleaned, no vayan a decir eso, cleaned, porque no los van a entender. O sea, por ejemplo, aquí para limpiar, no digas cleaned, no, ¿ok? El ed tiene tres distintas pronunciaciones. Se pronuncia como una T, 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 una D, o id, id. Esas tres. Todo depende el verbo en infinitivo o en presente, cuál es su último sonido. De eso depende. Si es un sonido sordo, ya les expliqué cómo saber cuándo es un sonido sordo, entonces el ed lo pronuncias como T. Si es un sonido sonoro, el ed lo pronuncias como una D. ¿Okay? D. Y si el último sonido del verbo en presente o en infinitivo es una D o una T, entonces el ed lo pronunciamos ed. Ed. Eso es lo que les estoy ahorita explicando un poquito. ¿Ok? Very good. All right. So, yeah, no questions? No. So, let's see these examples, guys. Okay. All right. So, that's the present form. Okay, that's present. Okay, verbs in present, and then in past, and then past participle. All right, past and past participle. All right, there you have, yeah, in Spanish, there you have the translation, right? Okay, let's see. You just have to pay attention, guys, to the present form, to the infinitive form. Okay, it's in red. Okay, just pay attention to that, guys. Okay, so let's see. There you have, yeah, this is a phonetic transcription, okay? How do you pronounce these verbs, okay? The first one is add, avoid, attend, command, defend, fold, found, intend, guard, land, mend, need, remind, sound, wound, right? So, what is one thing they have in common? Can you tell me? What is one thing they have in common? As you can see, the last sound of all these verbs is a D or a, yeah, it's a D in this case. Okay, it's a D. That's one thing they all have in common, right? One thing they all have in common. So, how are you going to pronounce these verbs in past and past participle? How are you going to pronounce them? Can you tell me? Can you write it down? Okay, let me know in your comments. How, yeah, what is the pronunciation that you are going to use for these verbs? Okay, I'm reading you. Okay. You just have to say that, yeah, the last sound of these verbs is a D. Therefore, the ED, you're going to pronounce it id. Yeah, the ED, you're going to pronounce it id. Okay, repeat after me. Add, added. Avoid, avoided. Attend, attended. Command, commanded. Defend, defended. Fold, folded. Found, founded. Intend, intended. Guard, guarded. Land, landed. Mend, mended. Remind, reminded. Sound, sounded. Wound, wounded. Okay, did you hear? Did you hear the pronunciation? That's it. Okay, excellent. Daniel, that's it. Okay, very good.
That's the correct pronunciation. So this is very simple, guys. This is very simple. You just have to pay attention to the last sound of the verb in present or in infinitive. It's the same thing, right? Okay. Then let's take a look now at these examples. Okay. Pay attention, right? Okay. This is the present form of these verbs. The present, the infinitive form. Okay. This is the past. Past participle is the same, and they're in Spanish. Okay. So let's see the pronunciation. Okay. The phonetic transcription. Let's pay attention to that. Okay. So the first one, accept, attract, count, collect, elect, expect, heat, hunt, invent, import, paint, rent, rest, repeat, report, start, test, trust, visit, want, wait. Now tell me, what is one thing they all have in common? Yeah, that's it. The last sound of this group of verbs is the T. That's the last sound. So you have to pronounce the ED like if. Once again, okay? You have to pronounce the ED if, if, okay? So, very good, guys. Lourdes, found puede ser el pasado de find, de encontrar, es cierto, pero también se puede utilizar así como se pone aquí como fundar, ¿ok? También puede ser lo que me dices, el pasado del verbo irregular find, ¿ok? Muy bien. So, guys, let's pronounce, repeat after me, in past. Accept, accepted, attract, attracted, count, counted, collect, collected, elect, elected, expect, expected, heat, heated, hunt, hunted, invent, invented, import, imported. Okay, you have a noun and you have a verb. The accent is different. Then paint, painted, rent, rented, rest, rested, repeat, repeated, or repeated. Remember that you can pronounce the T like an R, okay? Repeated or repeated. Report, reported. Start, started. You can say started or started, started. Let's just get started. Okay, started. Test, tested. Trust, trusted. Visit, visited. Want, wanted or wanted. All right. Wait, waited. Very good, guys. So that's it. It's very simple. That's the way you're going to pronounce these group of verbs. Poco a poco, Marta, no te preocupes, poco a poco vas a ir aprendiendo. Aquí lo que estamos haciendo es esto, aprendiendo a pronunciar y también a identificar cuando los nativos utilicen este tipo de verbos, ¿ok? Cuando el verbo termina en una D, el ED suena if, como en los casos anteriores. Aquí todos esos terminan en una T, también aplica la misma regla, el ED se pronuncia if, ¿sale? Ejemplo, cazar en presente, hunt. En pasado, hunted, hunted.
hunted, ¿sale? Estoy pronunciando el E de it, hunted, ¿sí? Esperar, wait, en presente, ¿ok? En pasado, waited. Podemos decir un ejemplo, a ver, te esperé 2 horas o durante 2 horas. Vas a decir en pasado, entonces, I waited for you for 2 hours, all right? Okay, rest o rent, que es rentar, rented, ¿sale? Es sencillo, solamente esta es una de las estrategias muy buenas que también trato de mostrarles a ustedes. Quieren mejorar su pronunciación y por supuesto que su listening aprendan a pronunciar prefijos y sufijos. Las palabras se componen de estos pedacitos de palabras y si ya sabes pronunciar, por ejemplo, esto, pues ya lo demás te va a ser mucho más fácil, ¿ok? Muy bien. Entonces, ok, voy a ver si tienen alguna pregunta. Las últimas las pronuncio con R. Sí, mira, a ver, ¿cuál es? Ok, las que terminan. Sí, vamos a ver, por ejemplo, es que el verbo querer, dices want, ¿ok? Suena la T, en presente suena la T, want. Pero en pasado, como le aumentas el ED, entonces la T, si después de la T, eso es una regla que les he comentado, si después de la T hay el sonido de una vocal, un sonido vocálico, entonces la T la vas a pronunciar como el sonido de la R que tenemos en español cuando decimos barato, ¿ok? Barato, la R. Entonces dices, one. De hecho, perdón, la T muchas veces hasta la omiten, no la pronuncian. Ahí nada más dicen want it, want it, want it. ¿Ok? En el caso de acá de esperar, waited, waited. En lugar de decir waited, waited. La T la pronuncian así, como te estoy diciendo. Y lo mismo acá, bueno, aquí de empezar, started. Sí. Son variaciones, ¿ok? Variantes que hay. Muy bien. Muy bien. Sale. A ver. Alexei Amaya, me da mucho gusto. La T cuando la pronuncio como una R, este, cuando la pronuncies, cuando sientas que es más fácil, mira, la respuesta que yo te puedo dar, cuando te sea más fácil pronunciar la T como una E, hazlo así. Los nativos siempre van a hacer lo más fácil, ¿ok? Acuérdate, por ejemplo, decir agua, si dices water, pues te van a entender, pero es más fácil decir water, de acuerdo a nuestros movimientos que hacemos con nuestros labios, nuestra lengua y todo, es más fácil water, ¿sale? Lo que te sea más fácil va a ser que eso va a estar correcto. Okay. Sí, heart sí significa herir, marca. Muy bien, guys. Okay, so let's just, this is next. So, yeah, there you are. Yeah, these examples, I want you to pay attention to these examples, okay? As you can see, I'm using examples, I'm using regular verbs in sentences and in past, okay? So listen the pronunciation. The plane landed at 7 o'clock. The plane landed at 7 o'clock. They needed some money. They needed some money. He was defended by his lawyer. He was defended by his lawyer. Yesterday, I visited my mom. Yesterday, I visited my mom. I painted my house myself.
I waited, or I waited for you for 2 hours. Okay, so in all these cases, I'm pronouncing the ed as it. Okay, it. The plane landed. Why? Because the last sound of this group of verbs is a D, okay? It's a D or a T, okay? That's the last sound of the verb in present, okay? That's the reason, okay, guys? Now, I want you to pay attention to the following, okay? Muy bien, a ver, entonces, vean. Esto es lo que habíamos estado trabajando la clase anterior, pero ahorita vamos a agregar un poquito de más fluidez a su pronunciación, ¿ok? ¿Vale? Entonces, lo primero que les he compartido en otras clases es the three consonant tip. Remember that? The three consonant tip. Teacher, what is that? Ok, ¿qué es eso, teacher? Bueno, recuerden que les he compartido el tip de las 3 consonantes. Ok, ¿cuál es el tip de las 3 consonantes? Bueno, cuando los nativos hablan, recuerden que cuando hablan, no hablan así como nosotros en español, palabra por palabra. Ellos lo que hacen es unir palabras, ¿sí? Una palabra la unen con la otra, ¿sí? Eso es lo que hacen los nativos. Por lo tanto, unen sonidos. Ok, ¿qué significa entonces the three consonant tip? Este tip lo que significa es lo siguiente. Normalmente los nativos, cuando tienen 3 consonantes seguiditas, la consonante que está en medio, esta que está aquí en medio, no la van a pronunciar, ¿ok? Solamente van a pronunciar las otras 2. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando queremos hablar inglés, ¿por qué nos cuesta trabajo pronunciar? ¿Por qué nos cuesta trabajo tener fluidez? Bueno, porque queremos pronunciar todos los sonidos, todas las letras. Y sentimos que si no pronunciamos una letra, no nos van a entender. Y eso es un error que todos cometemos. No debe de pasar eso, ¿ok, amigos? No debe pasar eso. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Apliquen esta regla. Por ejemplo, aquí, si dices la palabra solita next, pues si pronuncias hasta la T, next. O si estás siendo muy formal, o no sé, estás diciendo una poesía o qué sé yo, pues la dices. Pero si estás hablando de una manera normal, normalmente aquí aplica lo siguiente, vean. Tenemos aquí la regla de las 3 consonantes. Los nativos unen estas 2 palabras, por lo tanto quedan 3 consonantes seguidas. Entonces simplemente di next door. Nada más quédate hasta la X y va a ser más fácil. Así lo hacen ellos, así hazlo tú. Next door, next door, next door, next door, next door. Siguiente, apples and grapes. Nuevamente, tenemos aquí tenemos 3, la regla que les estoy compartiendo. 3 consonants. All right? So, just pronounce the first and the last, and that's it. No digas apples and, porque en lo que llegas cuesta mucho llegar hasta la de and. Ellos nada más dicen apples and grapes. Apples and grapes. Apples and grapes. Háganlo ustedes también y va a ser más sencillo, ¿ok? Va a ser más fácil. Apples and grapes. Apples and grapes. Manzanas y uvas. Apples and grapes. Why? Because of this tip I'm sharing, okay? Consonant, 3 consonant tip. Remember this. Next week. Once again, 3 consonants. You say next week. I don't know. Okay. Si estás dando énfasis, dices I don't y pronuncias hasta la T. Pero eso no sucede, amigos. Ellos simplemente dicen I don't. Hasta la N le llegan. Por esto que les comparto. I don't know. No escuches que digan I don't know. Hasta es más difícil hacerlo, ¿eh? Es más difícil.
Estos son tres, bueno, son tres cosas que suceden en pronunciación, pero bueno, estamos ahorita en algo básico, ¿ok? Vean, la otra, no puedo hacerlo. Nosotros quisiéramos que pronunciaran, I can't do it, I can't do it. Y nada más vas a escuchar que dicen, I can do it, I can do it, I can do it. Nada más pronuncian hasta la N, ¿ok? Igual, solo hazlo. No dicen, just do it. Simplemente, just do it, just do it, just do it. Él no vino. He didn't come. He didn't come. Debes hacerlo. You must do it. You must do it. La semana pasada fuimos, last week we went, ¿ok? Ya lo vieron. Bueno, acuérdense de esta para lo que les voy a mostrar más adelante. Ok. Silverio, sí, eso es normal, pero te recomiendo mucho. Tengo un curso básico ahí en mi canal de pronunciación. Es básico, sí, es básico, pero te va a ayudar mucho, ¿eh? Te va a ayudar mucho. ¿Sabe? Muy bien. Marta López, exactamente. Pero ¿cómo, en qué momento se debe comerse esa consonante, teacher? ¿En qué momento? Cuando tú veas que están tres consonantes seguidas, la que está en medio no la pronuncies, simplemente. Omítela. Ese es lo que te puedo decir. Daniel, si hay una diferencia entre can y can't, sí. Cuando utilizan el can en positivo, no pronuncian la A, nada más pronuncian la C y la N, nada más. ¿Cómo es eso? Bueno, pues simplemente nada más dicen can, can, I can do it, I can do it. Y ya cuando utilizan el can en negativo, ya pronuncian la A más abierta, y sí le ponen la I can do it, I can do it. La escuchas la, esa es la diferencia, ¿ok? Esa es la diferencia. Y también dan mayor énfasis o acentúan el negativo. El positivo no lo acentúan. Por ejemplo, si quieres decir, puedo hablar inglés. I can speak English. Si te das cuenta del can, y nada más suena un poquitito. I can speak English. I can speak English. Can I help you? Can I help you? No escuches el can I help you. No. Esa es la diferencia para quien me está preguntando, amigo o amiga. Ok, perfecto. Ronnie, lessons. Sí, tú, Yamileta, hazle así como te digo que tú lo puedes hacer. ¿Eh? ¿Cómo se dice puedo hacerlo? Ok, Vero. I can do it. I can do it. I can do it. El can, no estoy diciendo I can do it. No. Nada más pronuncia el sonido de la K y la N. Can, can. I can do it. La última frase. Last week we went. Last week we went. La semana pasada fuimos, ya puedes completar esta frase. Okay, guys, so, yeah, that's it. Vilma, yeah, you're right. You are right. Okay, guys, bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Bueno, principalmente para lo que sigue. Pongan mucha atención a esto que sigue. Take a look, take a look, take a look at these examples. Okay, guys. Como les acabo de decir, ¿vale? Vamos a ver. Aquí aplica esa forma que les digo. A veces nosotros, yo lo que les acabo de explicar al principio es la pronunciación formal, ¿ok? La pronunciación formal. Pero ahora quiero decirles lo que los nativos hacen, ¿ok? Quiero decirles lo que los nativos hacen y lo que tú también debes de hacer para mejorar tu pronunciación, tu fluidez, y por lo tanto vas a mejorar tu listening, guys. Lo van a mejorar. A ver, de acuerdo con la regla que les di anteriormente, de three consonant tip.
Pongan mucha atención a esto. A ver, este verbo en pasado, ¿ok? Acá tenemos otro verbo que está aquí, vean. Todos están en pasado, los tres. Pero vean como la E no se pronuncia, entonces tenemos esa regla que les dije anteriormente. Entonces tenemos aquí juntos tres sonidos consonánticos, que tenemos el sonido de la R, el sonido de la D, porque el D aquí lo vamos a pronunciar como una D, y el sonido de la S. Por lo tanto, el sonido que está aquí en medio no se pronuncia. Este que está aquí no se pronuncia. Este que está aquí no se pronuncia. ¿Vale? Así de simple. Así de simple. Entonces, ellos cuando pronuncian el ED en las formas de D y T, ¿sale? No cuando el ID sí lo pronuncian, la mayoría de los nativos bien, un 96%. Pero después el ED con los demás, cuando sigue un sonido consonántico y se junta esa regla de las tres consonantes que les dije, entonces ya no lo pronuncian. Igual ustedes no lo pronuncian, ¿ok? Por ejemplo, si quieres decir, me esforcé mucho, ya no trates de pronunciarla ya no digas, I tried very hard, I tried very hard. Va a ser, nada más di, I tried very hard. Y te van a entender. Me esforcé mucho, ¿ok? He listened carefully. He listened carefully. Entonces nada más llego a pronunciar hasta aquí llego. She ordered some food. She ordered some food. Ella ordenó algo de comida. ¿Sale? Por esto que les estoy explicando. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan esto, el ED ya no lo pronuncian. ¿Ok? No lo pronuncian. Por esta regla que les acabo de decir y más adelante se las voy a mostrar para que no digan, ah, el teacher está diciendo mentiras. Bueno, vean estos ejemplos. Take a look at these examples. He's supposed to come, yeah, he's supposed to be home. He's supposed to be home. El siguiente sonido, vean, después del ED, el siguiente sonido es el de una T. ¿Ok? Entonces, ya no te preocupes por pronunciar el ED. Simplemente bríncatelo. ¿Sale? He's supposed to be home. I used to play marbles. He talked to the principal. We stopped to take pictures. He listened to his teacher. He washed the car. I opened the door. He kicked the ball. We enjoyed the party last night. Como pudieron escuchar, simplemente estoy, o sea, es que de manera escrita está el ED, pero no lo estoy pronunciando. Y los nativos tampoco lo pronuncian. ¿Ok? Tampoco lo pronuncian, a no ser que estén siendo muy formales. Pero si están hablando de manera natural, no lo van a pronunciar. ¿Ok? Normalmente recuerden que es que si dices, vamos a suponer, si quieres decir, para empezar arriba, se juntan los sonidos y queda uno mismo. Por ejemplo, yo solía jugar canicas. Vean, lo correcto sería decir, I used, y después otra vez el sonido de T, to play marbles. I used to play marbles. Eso cuesta mucho y se escucha cortado. Únelo. I used to play marbles. Listo, ya lo pronunciaste correctamente. ¿Okay? Igual el que sigue, él habló con el director. He talked to the principal. O sea, une los sonidos. He talked to the principal. Listo. Pronuncien los verbos como si estuviesen en presente y ya el siguiente sonido te va a dar la pauta de pasado. ¿Ok? Entonces vean. He's supposed to be home. I used to play marbles. He talked to the principal. We stopped to take pictures. He listened to his teacher. He washed the car. I opened the door. He kicked the ball. He kicked the ball. We enjoyed the party last night. Y listo, ¿vale? Entonces ese es un tip que les estoy diciendo. En este caso, los sonidos que aparecen aquí son sonidos de D y de T, ¿verdad?
no está el sonido it, ¿sí? Cuando eso es distinto. Así es, Gabriel Francisco, de eso se trata, ¿sí? Sí, la verdad que bueno, para los que están viendo esta clase, veo que ya se conectan menos, ahora hay 360, pero para quienes están viendo esta clase, ok, esto les va a servir mucho. Trato de compartirles eso porque pues a mí también me pasaba, ¿sí? Yo dije, no, pues es que no me van a entender, por ejemplo, ahí, él lavó el carro, yo quería yo pronunciar exactito el ED para que entendieran que fue algo en pasado. He washed the car. Y no sonaba yo natural, ¿ok? No sonaba yo natural. Entonces, simplemente hacían eso. He washed the car. He washed the car. Y ya el contexto te dice que lo dijiste en pasado. ¿Por qué? Porque si fuera en presente, acuérdense que en tercera persona sería he washes the car, ¿verdad? En tercera persona. Entonces, ellos te van a entender perfectamente. He washed the car. Cualquier nativo te va a entender. Simplemente así. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ah, Cindy, así es. Sí, te lo juro que a mí me ha pasado, ¿eh? Me pasado bastante, o sea, en ese tipo de cosas, pues uno quiere exactamente pronunciar. Y acuérdense que las palabras a las que se pronuncian más son las palabras de contenido. Las palabras gramaticales no se pronuncian así con énfasis o completitas, nada más medio que se dicen, ¿ok? Muy bien, perfecto. Bueno, guys, entonces continuamos. Vamos a ver. Ahora, eso es lo anterior. Sin embargo, a ver, pongan mucha atención ahora aquí. ¿Ok? Now pay attention to these examples. Después del ED, lo que sigue no es una consonante, ¿vale? Lo que sigue es el sonido de una vocal. Por lo tanto, aquí ya vas a pronunciar el ED, así con las reglas que te dije al principio. ¿Por qué? Porque ya no están los sonidos de las tres consonantes. Aquí ya no aplica, porque sigue una vocal después del ED. Por lo tanto, aquí sí lo debes de pronunciar. Ejemplo. Y tienes que hacer la unión con la vocal de la siguiente manera. He worked in. He worked in a bank for... Okay, a ver, no puedo ver bien por la cámara. Ok, for 10 years. He worked He worked in a bank for 10 years. Está el sonido de la T. Poquito, no es una T bien pronunciada, nada más. In a bank. In a bank. Last night we watched a horror movie. Last night we watched a horror movie. Escuchas el watched, ¿sale? El sonido de la ED, que ahí se pronuncia como T, se junta con la I y queda watched, watched, watched. Last night we watched a horror movie. Yesterday it rained all morning. Yesterday it rained all. It rained all morning. It rained all morning. ¿Ok? El sonido de la D con el de la O. I danced a lot last night. I danced a lot last night. I danced I danced I danced a lot I danced a lot last night. I danced danced I danced a lot last night. The party finished at midnight. Finished that. ¿Ok? El sonido este de la ED se une con el siguiente sonido vocálico. The party finished at midnight. We lived, we lived in, we lived in Canada for 2 years. We lived in Canada for 2 years. We lived in, we lived in, we lived in. Ok.
Recuerda que estos sonidos, tanto el de la D como el de la T, no son sonidos que digas, I lived in. No, es una D más suave. We lived in Canada for 2 years. I closed all the windows before leaving. I closed all the windows before leaving. I closed all. I closed all the windows before leaving. She studied English. She studied English for 2 years. ¿Sale? Entonces, aquí ya no aplica la regla. Aquí sí hay que pronunciar este T, ese T, D, T. Y lo unes con el sonido vocálico. Ok. Ok. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente. Ok. Aquí. Bien, nuevamente, estamos aquí. Escuchen cómo voy a pronunciar estos ejemplos. She said she worked for them. She said she worked for them. He died last night. He died last night. He died last night. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. This morning, my wife and I walked for 1 hour. This morning, my wife and I walked for 1 hour. This morning, my wife and I walked for 1 hour. Yesterday, I played soccer. My cousin arrived last week. Ok, estoy pronunciando los verbos en pasado como en presente. Está escrito el ED, pero no lo estoy pronunciando. She said she worked for them. Ella dijo que trabajó para ellos, ¿vale? ¿Por qué no estoy pronunciando el ED? Pues para empezar por lo que les expliqué anteriormente y para terminar, cuando tienes una expresión de tiempo del pasado, ¿sí? O un verbo en pasado, un verbo irregular, en este caso en pasado, ya no necesitas pronunciar el siguiente verbo que es regular, ya no necesitas pronunciar el ED. Por ejemplo, aquí lo que está en rojo, she said, ella dijo. Obvio que lo que sí acá, aunque lo pronúncialo en presente, ya te lo van a entender perfectamente que dijiste en pasado. She said she worked for them. Siguiente, he died last night. No digo he died last night. No, nada más pronuncio la forma en presente. He died last night. El last night es el contexto para que el nativo me entienda. Y ellos también así lo hacen, así lo utilizan. Más adelante les voy a mostrar. Igual, 5 años me muestra un tiempo en pasado. Entonces, I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. Igual, pronuncio en presente. This morning, my wife and I walked for 1 hour. Otra vez en presente. Yesterday, I played soccer. Yesterday, I played soccer. Ya no necesito decir, yesterday, I played soccer. Ya no necesito porque ahí tengo el yesterday. Ok, entonces, hagan eso también. Cada que tengan una expresión de tiempo, ya no se preocupen por pronunciar el ed, ¿vale? Ya que tengas, apliques esto, vas a ver que vas a mejorar mucho. My cousin arrived last week. Dijera mi amiga, o sea, a veces se preocupa uno por pronunciar hasta las comas, pero no, o sea, no te preocupes. My cousin arrived last week. Listo. Ya el last week es obvio que estamos hablando de pasado. Ya no tienes que pronunciar el, ¿vale? Sale, muy bien. Entonces, bien, vamos a ver entonces. Ahora, algo que sí, una pequeña, bueno, chequen esta diferencia. Normalmente cuando tenemos el you y el your, ¿sale? Los sonidos, igual lo mismo, cambian un poquito. ¿Se acuerdan que les he comentado que el sonido de la T y después la Y, sí, sí, cuando se juntan estas en inglés americano, acuérdense que esto se convierte como se convierte a esto, ¿sale?
el sonido de la che de chocolate, ¿ok? Ejemplo, no dicen, lo puedes decir, I got you, pero ahí vas a escuchar que dicen, I got you, I got you, I got you, o gotcha, I gotcha, ¿sale? Por estos sonidos. Acuérdense que la pronunciación en inglés va a cambiar dependiendo el sonido que esté atrás o después, ¿ok? Va a cambiar, ¿sale? Entonces, lo mismo sucede con estas terminaciones. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí el sonido, el último sonido aquí del ED, de acuerdo a las reglas que les dije, este sonido de la ED por los verbos, ya les expliqué, el ED se pronuncia como una T. Y como después está la Y, entonces aquí va a sonar, aquí se nos va a formar este sonido. Por ejemplo, decir, él te ayudó, no olvides eso. Van a escuchar que dicen, Morelva Noriega, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. God bless you. Entonces, help you. He helped you, don't forget that. He helped you. Cuando escuchen también ese tipo de uniones, también es importante. Helped you. He helped you. Si escuchas helped you, escuchas esa chat, ok, recuerda que es pasado. Es pasado siempre. El verbo lo dijo en pasado. Igual, she liked your brother. Liked your. A ella le gustó tu hermano. Ok. A ella le gustó tu hermano. She liked your brother. She liked your brother. I missed you. I missed you a lot. Te extrañé mucho. I missed you a lot. I missed you a lot. I missed you a lot. Entonces, estos también, cada que escuches ese ch, ese sonido de la che de chocolate, cada que lo escuchen, es pasado, ¿ok? Es una de las variantes que hacen. Igual sucede, recuerden que cuando la D se une con la Y, también así entonces la Y ya no suena como una Y suavecita, porque si la pronuncias, si quieres preguntar, ¿te gustó? Si lo dices de manera formal, dirías, did you like it? Did you like it? Pero ellos cuando unen estos dos, la Y ya no suena como una Y suave, sino como una Y de yo, ¿ok? De yo, ¿ok? Did you like it? Did you like it? ¿Sí? Ese también es una diferencia que tienes que entender. Muy bien. Igual aquí entonces, vean cómo el ED en estos ejemplos se va a pronunciar como una D, ¿verdad? Sale. Y después de esa D o de ese D está la Y, ya sea para tú o para your. Entonces aquí vas a escuchar save your life. He saved your life. He saved your life. She told me she loved you. She told me she loved you. Ella me dijo que te ama. He opened your back. He opened your back. Él abrió tu bolsa. Entonces, estos son así pequeños otros tips para que puedas también hacer esa unión cuando se trate del you o del your. ¿Ok? Cuando se trate del you o del your. Perfecto. Ok, Claudia, Aurelia, Dios te bendiga verdaderamente siempre. Como apoyas, pues gracias por todo el apoyo que le has dado siempre al canal. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, salimos, me voy acá y después, ahorita continuamos. Si tiene alguna duda, vamos a ver, quiero ver si puedo compartir un pequeño audio para que nos demos cuenta lo que estaba diciendo. Ok, a ver, vamos a ver, voy a ir avanzando. Quiero que pongan mucha atención a lo siguiente, vean. Espero se escuche correctamente. 100% de batería.
Ah, sorry. Ok, escuchen entonces lo que estuvimos trabajando en la clase de hoy. Espero no haya ningún problema. We are taking action. Brandon's going to be suspended for 2 days. Suspended? Do your job! You say she hasn't responded to any calls or texts? Because if I mistreated you... I counted. I stood on the curb and I counted. So Brandon, your mom tells me that you've been having some issues lately about being adopted. Ok. Muy bien, entonces ahí tienen. Bueno, espero lo hayan escuchado. Espero lo hayan escuchado. Pero vean entonces, cuando hablamos de verbos regulares que terminan en presente en D o en T, el ED sí lo pronuncian id. No lo omiten. Siempre en un 96% lo van a pronunciar así como les digo. Id. Id. Escuchen nuevamente. We are taking action. Brandon's going to be suspended for 2 days. Suspended? Do your job! You say she hasn't responded to any calls or texts? Because if I mistreated you... I counted. I stood on the curb and I counted. So Brandon, your mom tells me that you've been having some issues lately about being adopted. Muy bien, ahí tienen entonces cómo están pronunciando así como les estuve explicando en la clase. Perfecto. Ahora escuchemos cómo van a pronunciar los siguientes, la terminación ed cuando terminan con sonidos sonoros o sordos. Pongan atención y vean cómo hacen la unión con el siguiente sonido vocálico. Escuchen. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. My husband hasn't killed anyone. Killed anyone. Killed anyone. ¿Sale? Pronuncian la D y la unen con la siguiente. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Missed it. Missed it. Missed it. ¿Ok? Sí pronuncian la T y lo unen con el siguiente sonido. An app has been released called geonicking. An app has been released called G. Ahora quiero que pongan atención a los siguientes ejemplos que siguen y van a ver que no pronuncian el ED por las razones que les estuve explicando. Pongan atención a las siguientes. An app has been released called geonicking. An app has been released called geonicking. An app has been released called geonicking. Back in your office, you mentioned something about talking to the sheriff tomorrow. Back in your office, you mentioned something about talking to the sheriff tomorrow. Good God. You talk to her daughter? Good God. You talk to her daughter? I've realized I'm special. I've realized I'm special. Last night, your Uncle Noah... He died last night. Ok, entonces como pueden ver, vean lo que les acabo de explicar. No pronuncian el ED, ok, los nativos no pronuncian el ED. ¿Qué es lo que hace que se entiendan perfectamente el contexto, ¿vale? El contexto del que les esté hablando. Por ejemplo, aquí no dijo he died last night, simplemente lo pronuncia en presente, ¿ok? ¿Y qué es lo que da el contexto? Después la expresión last night, ¿ok? He died last night. Escuchen nuevamente, en ningún momento pronuncia el ED. I've realized I'm special. I've realized I'm special. Last night, your Uncle Noah... He died last night. Last night, your Uncle Noah... He died last night. Last night, your Uncle Noah... He died last night. Perfecto. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Ok, me voy acá derecho. Acá a YouTube. Muy bien, entonces, vean, eso es lo que les estuve mostrando.
Listo. Entonces, ok, eso es lo que les quería simplemente compartir en la clase de hoy para que puedan mejorar su pronunciación. Ok, ya les di la pronunciación formal y también cómo lo hacen los nativos, cómo omiten decir el ed. El único que sí van a pronunciar la mayoría de las veces es el id, pero después el sonido de la t o de la d, la mayoría de las veces, unos lo dicen, unos lo van a decir si están en un contexto muy formal, y otros simplemente lo omiten. Cuando tengas expresiones de tiempo como yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, right? 1 year ago, 1 month ago, 2 hours ago. Cuando tengas expresiones de tiempo, eso es el contexto, entonces ya no te preocupes por pronunciar el ed, ¿ok? Y te van a entender perfectamente, sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Si les puedo compartir películas gringas. Ok, todas son buenas, ¿eh? Todas son buenas. Lo importante es que, pues, pues yo les recomiendo series. ¿Quieres? Para que ustedes puedan... Lo que pasa es que en las series se ven así como que situaciones cotidianas. Entonces, hay expresiones y hay vocabulario y hay ese tipo de cosas cotidianas de todos los días, que eso es lo que más necesita uno al principio. Las series, ¿ok? Eso es lo que les recomiendo. Y ya después, pues cualquier película es buena, siempre y cuando con subtítulos y lo escuchen en inglés. Perfecto. Muy bien, entonces, esta clase la voy a subir más en cortito y explicando con audios. Lo voy a subir también en la semana, ¿vale? Para que la puedan tener más en corto y no se lleve tanto tiempo. Muy bien, amigos, espero haya sido de ayuda. Espero que haya sido de ayuda esta clase, como siempre. Ese es mi principal objetivo. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Que tengan una excelente noche, ¿ok? Excelente noche a todos. I love you guys, ¿ah? I love you all. Así es como Modern Family. Creo que ya no hay cupo, Roger, ya no, se nos acabó el cupo y ahorita no sé cuándo vaya a tener otro espacio, pero en su momento les avisaré, ¿vale? Bueno, pues nos vemos, así que tengan una excelente noche. Good night, everybody.